Gente bella, bienvenido a Los Cortos 5, esta información que no pudimos analizar en vivo, pero que no se puede quedar afuera. Así que esto es como el chismecito que a ustedes les gusta y sobre todo el chismecito político, pues vamos a hablarlo el día de hoy. De temitas como los de Fito que se nos quedaron por ahí colgados y no puede ser porque ya hay un segundo país involucrado como lo es Colombia. El presidente Petro ya respondió. Medios internacionales, medios colombianos están hablando de la captura de Fito, medios nacionales también siguen hablando de la captura de Fito, pero lo que sí hay que decir algo importante que no se nos puede quedar, pero absolutamente afuera. Y es que la captura de Fito no ha sido como esperaba el gobierno. Los resultados, la narrativa, el discursito no ha sido como lo esperaban los estrategas del gobierno que esperaron el momento preciso para capturar a Fito después de que ellos mismos permitieron su fuga y después de más de un año en donde aparentemente todos sabían dónde estaba y no lo capturaban. No ha salido como el gobierno ha querido. Para nada. Todo el mundo, unos se burlan, otros dudan, incluso aquellos que apoyan al gobierno de Daniel Noboa están dudando de cómo fue la estrategia para capturar a uno de los mayores narcotraficantes y líderes del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, que según información tiene cooptado la mayoría de los puertos de Ecuador. Entonces, señores, esto está mal, esto es mala tos para el gobierno nacional, que ha tratado por todos los medios de decir que la captura de Fito es algo importantísimo en su gobierno, cosa que no ha resultado así, o al menos las personas no la ven así. ¿Qué es lo que pasa, señoras y señores? Y empezamos con un reportaje que seguro que ustedes ya vieron, pero aquí lo vamos a analizar. Un reportaje de un medio de Colombia que habla de la supuesta captura de Fito. ¿Y por qué digo supuesta? Porque hay muchísimas dudas alrededor del tema. Antes de poner el video, por favor, recuerde apoyarnos con el like, compartir esta información y además en el botón de gracias que anda por allá abajito, en el botón de gracias usted también nos puede ayudar con cualquier donación para que Ingobernables siga con la información. ¿Ah? Vamos entonces a escuchar el primer reportaje de este canal que habla de la captura de Fito. La captura de alias Fito en Ecuador no es como nos la han contado las autoridades de ese país. Noticias 1 conoció que él mismo fue quien le entregó al ministro del Interior la dirección en la que podrían reunirse para avanzar en una negociación, en la que se pidió como garantía la participación de Colombia. Pero en vez de negociador llegaron las fuerzas especiales. El mismo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue quien proporcionó a la policía ecuatoriana su ubicación en el marco de una entrega negociada, en la que había pedido la participación de la embajadora de Colombia, María Antonia Velasco, para que fuera garante de su entrega. Momentos antes de su entrega estaba negociándola con el ministro del Interior ecuatoriano, a quien le puso una cita en esta casa, y en vez del ministro, allá llegaron las fuerzas especiales de Ecuador. Estaban buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería irme a Estados Unidos y por eso ellos hicieron eso. Eso me lo dio el ministro a mí, por teléfono, a mí me lo dijo. Hicimos una videollamada, yo lo vi a él y él me vio a mí. Noticias 1 conoció los pormenores de la negociación previa que se inició a principios de este mes, cuando los familiares de alias Fito fueron capturados, incluida su pareja sentimental, en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, y él temía que fueran llevados a la cárcel de La Roca en Guayaquil, que controla a la banda de los Lobos, que compite en asuntos criminales con la de los Choneros que él lidera. 2 días después de las capturas de sus familiares, Fito ofreció su entrega a condición de que se le devolvieran algunos bienes y de que sus familiares fueran trasladados a la cárcel regional de Guayaquil, que controlan los choneros. En dicha tarea no habrá presencia policial ni militar, tampoco el uso de armas de ninguna índole. En todo momento se respetará mi vida y la de quienes nos rodeen. El 4 de junio los abogados de Fito se reunieron con un asesor del Ministerio del Interior designado por el ministro John Reinberg para analizar los detalles de la entrega, pero ellos le dijeron al gobierno que tenían información de que la idea del gobierno era enviarlo al centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador o asesinarlo, razón por la cual necesitaba un garante que sería la embajadora. La embajadora colombiana le notificó a la canciller Laura Sarabia que había recibido la solicitud de colaboración a través de esta carta, escrita de puño y letra de alias Fito, pero los acontecimientos se precipitaron antes de que ella pudiera comenzar su gestión. Al día siguiente, el fiscal general de Ecuador, Wilson Toanga, condicionó la solicitud de cambio de reclusión para los familiares de alias Fito a cambio de que éste siguiera negociando. 3 días después, en reunión con el Ministerio del Interior y los abogados de Fito, convinieron que el 25 de junio tendrían una cita personal el ministro y Fito.
Según allegados a la negociación, alias Fito entregó la dirección y el pasado miércoles, el día de la cita convenida, en vez del ministro, llegó la policía antiterrorismo que proclamó su captura tras extensas tareas de inteligencia e investigación. Ahí tienen este reportaje que tiene muchísima información. Entre la información está un audio de alias Fito, lo volvemos a escuchar. Allá llegaron las fuerzas especiales de Ecuador. Estaban buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería irme a Estados Unidos y por eso ellos hicieron eso. Eso me lo dio el ministro a mí por teléfono, a mí me lo dijo. Hicimos una videollamada, yo lo vi a él y él me vio a mí. Noticias 1 conoció los pormenores Esta de la... parte de acá, donde supuestamente digo, porque no hay una verificación, o sea, esto lo pone el programa, el noticiero, pero según lo que dice alias Fito, Adolfo Macías alias Fito, es que habló con el ministro, ¿no? Que nos vimos, dice, y hablamos con el ministro. O sea, de que había negociaciones, había negociaciones. Entonces, claro, lo ponen como si fuera también una farsa y que todo ya estaba completamente coordinado y que supuestamente el líder de los choneros había entregado la ubicación al ministro del Interior para negociar la entrega. Entonces, por eso las conversaciones y demás. Ahora, es todo confuso, por eso les digo que cuando todo está confuso, nada queda determinado tal y como debe estar. Entonces, claro, la preocupación de todo esto es que los medios internacionales y sobre todo colombianos están hablando de cómo esto prácticamente ha sido una farsa. Y sí, ahora le voy a poner de nuevo el video para que ustedes vean los puntos medulares de esta información. Pero hay un audio de Fito que hace que se le caiga la trama que armó el gobierno sobre las supuestas leyes, ¿no? Recuerdan, ¿no? La solidaridad y la de espionaje que ayudaron a capturar a Fito y al final parece que no, porque ya lo venían negociando. Esto ya lo dijo Carlos Vera. Carlos Vera dijo que había un negociado. Señores, créanme que hay que creer. Primero hay que creer que sí, que efectivamente estaban negociando. Lo que no hay que creer es que la negociación no funcionó y bueno, ya después fue gracias a estas dos leyes. Eso es lo único que no hay que creer, porque la negociación se dio también después. Porque esta captura se dio con tanta tranquilidad. Ya venía negociando con el gobierno de Noboa. Y supuestamente fue él mismo quien les dio la ubicación. Y se los pongo de nuevo para que ustedes vean justo esa parte. Por acá está. Dio como garantía la participación de Colombia, pero en vez de negociador llegaron las fuerzas especiales. El mismo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue quien proporcionó a la policía ecuatoriana su ubicación en el marco de una entrega negociada en la que había pedido la participación de la embajadora de Colombia. Listo, hasta ahí. En los primeros minutos del reportaje dice que el mismo alias Fito habría dado la información de dónde estaba ubicada él para que lo fueran a capturar y que había pedido también esta negociación con la embajadora. Y claro, evidentemente, tú dices, ¿cómo? Pero si el otro día el mismo Carlos Vera había dicho que Fito estaba en una montaña y entonces nosotros empezamos a dudar, ¿sí o no? Porque nosotros lo dijimos. Si Carlos Vera sabía que él estaba en una montaña, de repente Fito dice, me voy a ir a un búnker en Manta para que me vengan a capturar y vean. No, señores, según esta investigación, Fito habría dado la información de dónde estaría él, porque hasta con videollamada, con conversaciones así de amiguis, estuvo hablando con el ministro Reinberg. Ahora, la parte de lo de Colombia también porque involucra a otro país. Vamos a escuchar. Antonia Velasco, para que fuera garante de su entrega. Momentos antes de su entrega estaba negociándola con el ministro del Interior ecuatoriano. Que la canciller fuera garante de su entrega, porque a lo largo del reportaje lo que dice es que supuestamente a Fito, claro, lo iban a enviar o a El Salvador o a Estados Unidos y que fuera el garante porque o lo mataban o lo enviaban a otro lado, etcétera. Pero que minutos antes estaba coordinando con el ministro Reinberg, con el amiguis. A quien le puso una cita en esta casa y en vez del ministro, allá llegaron las fuerzas especiales de Ecuador. Estaban buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería... Escuchen bien para desmenuzar. Lo que dice alias Fito es que primero él da la ubicación para hablar con Reinberg, porque le habían dicho a Reinberg, oye, que Fito quiere hablar contigo porque supuestamente él no quiere que lo extraditen y no sé qué, para que vayas a hablar con él. Y claro, en vez de que ir el ministro, fueron todas las fuerzas del orden. Ese es este fragmento, escuchen bien, porque cuando tú escuchas un reportaje así, tú tienes que ir parte por parte. Ahí va.
Fuerzas Especiales del Interior ecuatoriano, a quien le puso una cita en esta casa, y en vez del ministro, allá llegaron las Fuerzas Especiales de Ecuador. Estaban buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería irme a Estados Unidos, y por eso ellos hicieron eso. Eso me lo dio el ministro a mí, por teléfono, a mí me lo dijo. Hicimos una videollamada, yo lo vi a él y él me vio a mí. Noticia. O sea, que hicieron una videollamada y que el ministro le ha dicho, no, que me han dicho que tú tienes cierto temor porque no quieres que te extradite. No, tranquilo, no pasa nada. Dime, yo converso contigo. Y Fito le dijo, claro, yo estoy aquí. Como ustedes de ley saben, yo estoy aquí. Y fueron a capturarlo, ¿no? Parece que engañaron al Fito y lo capturaron. Conoció los pormenores de la negociación previa que se inició a principios de este mes, cuando los familiares de alias Fito fueron capturados, incluida su pareja sentimental, en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, y él temía que fueran llevados a la cárcel de La Roca en Guayaquil, que controla a la banda de los Lobos, que compite en asuntos criminales con la de los choneros que él lidera. 2 días después de las capturas de sus familiares, Fito ofreció su entrega a condición de que se le devolvieran algunos bienes y de que sus familiares fueran trasladados a la cárcel regional de Guayaquil, que controla a los choneros. Ah, ¿y usted se acuerda de un reportaje que yo les había leído que los familiares de Fito lo habían sido removidos, o sea, habían sido reubicados? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de lo del tema de Salcedo y hablamos de la justicia y todo lo demás? Pues resulta que Fito, no hay negociación, dicen, no hay negociación, y resulta que Fito, según este reportaje, ojo, según este reportaje, que Fito ha pedido, por favor, algunos bienes y muévame a mis familiares. Y yo digo, si le quemaron hasta las pruebas, le movieron a los familiares, los bienes seguro que están bien cuidados, ¿cómo no va a haber ninguna negociación, no? En dicha tarea no habrá presencia policial ni militar, tampoco el uso de armas de ninguna índole. En todo momento se respetará mi vida y la de quienes nos rodeen. El 4 de junio, los abogados de Fito se reunieron con un asesor del Ministerio del Interior, designado por el ministro John Reinberg, para analizar los detalles de la entrega. Con abogados de Fito se está reuniendo John Reinberg. Entonces tú me dices, tú todavía me estás diciendo que no hay ninguna negociación. Pero, caballero, no pasa nada, porque hay que ver, ¿no? Hay que ver cuáles son las consecuencias de esta captura. Pero no me vengas a decir que no hay negociación, no me vengas a decir que las leyes fueron las que permitieron la captura, porque lo que estabas haciendo era hablar con un delincuente y permitiste que se fuera. Y hablaste con un delincuente para después capturarlo en el momento adecuado. Pero ellos le dijeron al gobierno que tenían información de que la idea del gobierno era enviarlo al centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador o asesinarlo, razón por la cual necesitaba un garante que sería la embajadora. O sea, que le habían dicho, no, ¿saben qué? Tenemos información de que nos quieren llevar a El Salvador o a otro lado y necesitamos un garante. ¿Qué significa? Alguien que por lo menos la negociación la esté observando, que esté ahí de intermediario en la negociación para observar qué es lo que estaba pidiendo Fito y que se cumpliera. Y supuestamente entonces ha sido esta carta que se le ha enviado a la embajadora colombiana. Le notificó a la canciller Laura Sarabia que había recibido la solicitud de colaboración a través de esta carta, escrita de puño y letra de alias Fito, pero los acontecimientos se precipitaron antes de que ella pudiera comenzar su gestión. Dice que antes de que la señora pudiera decir, bueno, sí o no, dice, claro, lo que hicieron fue de una ir a capturar a Fito, con el engaño de que no, el ministro Reinberg, que era su amigo, que seguro se tomaba alguna cervecita por ahí con el Fito, llevó a la policía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sabían que querían involucrar a Colombia en toda esta gestión, porque les iba a salir mal e iban a confirmar efectivamente de que estaban haciendo una especie de negociado, porque Fito tiene información valiosa. Al día siguiente, el fiscal general de Ecuador, Wilson Toainga, condicionó la solicitud de cambio de reclusión para los familiares de alias Fito a cambio de que éste siguiera negociando. 3 días después, en reunión con el Ministerio del Interior y los abogados de Fito, convinieron que el 25 de junio tendrían una cita personal el ministro y Fito. A ver, Toainga está aquí. Espérese un momentito. De colaboración a través de esta carta, escrita de puño y letra de alias Fito, pero los acontecimientos se precipitaron antes de que ella pudiera comenzar su gestión. Al día siguiente, el fiscal general de Ecuador, Wilson Toainga, condicionó la solicitud de cambio de reclusión para... Toainga condicionó la solicitud del cambio, o sea, de mover a los familiares de Fito. Los familiares de alias Fito, a cambio de que éste siguiera negociando. A cambio de que éste siguiera negociando. O sea, que era como, sí, está bien, yo veo, o sea, sigue negociando, sigue hablando y yo te voy moviendo a tus familiares. Eso es lo que hizo Toainga.
3 días después, en reunión con el Ministerio del Interior y los abogados de Fito, convinieron que el 20... 3 días después se reunió el ministro del Interior, Reinberg, con los abogados de Fito. Y me vienes a decir que son 2 leyes lo que permitieron. Negociando con delincuentes estaban. 25 de junio tendrían una cita personal el ministro y Fito. Según ha llegado... Una cita personal. Sí, no, claro. Una cita personal entre el ministro y Fito. ¿Cuántas de estas no sabemos? ¿Cuántas de estas, no solo con este ministro, con los otros, con Mónica Palencia y todo lo demás, cuántas de estas citas que se dieron no sabemos todavía? A la negociación, alias Fito entregó la dirección y el pasado miércoles, el día de la cita convenida, en vez del ministro, llegó la policía antiterrorismo que proclamó su captura tras extensas tareas de inteligencia e investigación. Al final, señores, no fueron ni la ley de inteligencia, ni la ley de solidaridad, ni la hija de 3 años. Fue el mismo Fito quien dio la ubicación de dónde estaba él, porque ya estaba negociando con el ministro, porque ya se veían cara a cara, porque hablaban como amiguis, y él le dijo, ven para acá porque hay que seguir negociando, porque yo no quiero que me lleven a El Salvador, no quiero que me lleven a otro lado, entonces ven para acá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Parece que les convenía capturarlo y en vez de que llegue el ministro, pues llega la policía. Hoy yo estaba escuchando a Anderson Boscan y Anderson Boscan en un video larguísimo, analizaba todo el tema de Fito y hablaba de que no tienen miedo los lobos o los otros, los que tienen miedo realmente son los que a Fito apoyó, a lo que mira, le dio el billullo también para apoyar a Fito. Y claro, me quedo sorprendida, ¿no? De que todavía hoy por hoy tú estés creyendo que a Fito lo capturaron así nomás. Así nomás porque ellos son muy inteligentes, imagínate el gobierno. Ahora, esta es la carta que le habría enviado Fito a la embajadora para que se la pase a la canciller. Señora embajadora de la República de Colombia ante Ecuador, María Antonia Velasco, mi identificación José Adolfo Macías Villamar, con número de cédula tal. Yo soy prófugo de la justicia de hace 1 año y estoy en disposición de entregarme a las autoridades de mi país, pero temo por mi vida y por la vida de mi familia. Y tengo información muy valiosa y me indican que una vez que yo esté en manos del gobierno ecuatoriano, me enviarían a la cárcel SECOT, que es la de El Salvador, en El Salvador, lo que constituiría una violación a los derechos fundamentales y a los derechos y tratados internacionales que tiene Ecuador a nivel mundial. Estoy dispuesto a entregarme en las próximas horas, por lo que le solicito muy encarecidamente, señora embajadora, que me sirva de garante para mi entrega. Supuestamente eso es una carta que habría enviado alias Fito. Que por favor que sirva de garante para su entrega porque él no quería ir a El Salvador y eso está en el reportaje. Eso dice. Ahora, declaraciones del ministro Reinberg. Canal 1 de Colombia miente con el primer reportaje que vimos. Alias Fito no se entregó ni hubo ningún pacto y no participó Colombia. Su captura fue una operación 100% ecuatoriana ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador basada en amplias labores de inteligencia. Dice el ministro que el canal colombiano miente y que no, Fito no se entregó, que de hecho... Esto no dice el canal dice que estuvo hablando con él. Él no desmiente que estuvo hablando con Fito. Él no desmiente que hicieron videollamadas. Él no desmiente que Fito le dijo, pana, ven a mi casa el 25 de junio para conversar por el tema de la extradición y todo, y a dónde me van a enviar. Él no desmiente haberse reunido con abogados de Fito. Él dice que Canal 1 de Colombia miente, sabrá Dios a ver qué. Que alias Fito no se entregó ni hubo ningún pacto y no participó Colombia, cosa que hasta ahora no había dicho Canal 1, o sea, el canal. Pero que no hubo ningún pacto, dice, pero no desmiente lo demás. No desmiente realmente la reunión. O sea, una cosa es desmentir, una cosa es decir que otros mienten y no tener ninguna prueba de lo contrario. Ojo con esto, porque el ministro dice que Canal 1 de Colombia miente, pero no te dice por qué miente, cómo miente, de qué forma y te muestra otras pruebas. No, señores. Entonces, ahí está lo oculto. Ahí está lo oculto. Que dice que fue una operación 100% ecuatoriana. Nadie ha dicho que Colombia participó. Aunque yo escuché un argentino en la captura, pero bueno, quién sabe. Pero nadie ha dicho que Colombia participó, al menos todavía. Y su captura fue 100% ecuatoriana. Claro, si estaba hablando contigo, pana. Si supuestamente estaba hablando contigo. Hay audios de Fito diciendo que hasta te vio la cara. Pero bueno, ahí está el ministro sin saber qué hacer, sin saber qué decir, porque quedó evidenciado, al menos en medios internacionales y nacionales, señores,
de que sí hubo una conversación, que estaban conversando con Fito y que, bueno, no cumplieron el pacto de la reunioncita, la cita, el tomar una cervecita, sino que llevaron a la policía. Ahora, más reacciones ante esto, nada más para decirles que por favor pongan su like en este momento porque tenemos muchísimo más. Tenemos mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más. Esta es la reacción, una de las reacciones de Andrés Pastrana. Andrés Pastrana fue presidente de Colombia en el 98, si no me equivoco, diplomático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden buscar quién es Andrés Pastrana. Pero Andrés Pastrana dice, Petro Gustavo, usted se reunió en Manta, Ecuador, con la ex candidata presidencial Luisa González y el asambleísta por Manabí Jaime Estrada, entre otros. ¿Con quién más se reunió? Dice Andrés Pastrana. Y claro, ahí cuando tú lees esto y dices, ahí está. La derecha también actuando mucho como molesto también porque recuerden que Petro vino para ¿cómo se llama? Ecuador y dijo que Jorge Glass era un perseguido político y eso también le molesta y Petro molesta mucho en Colombia, sobre todo para los partidos conservadores y toda la derecha. Entonces le dice, como en un tuit, que ojo, no hay ninguna confirmación, no hay ninguna foto, él solo pregunta y lanza la pregunta. Entonces a partir de ahí todos los medios internacionales, todos los medios de derecha colombianos diciendo, ¡oh! Petro se reunió con Fito y Petro se reunió con esto, entonces te empiezan a cambiar y a manipular la noticia. Dice que se reunió con Luisa González y con el asambleísta Jaime Estrada. Usted se reunió en Manta con el ex candidato, igual que al final no habría ningún problema. Si se reunió con Luisa González y con Jaime Estrada, no pasa nada. Jaime Estrada asambleísta, Luisa González ex candidata. Pero dice con quién más se reunió y a partir de ahí empiezan a decir que Petro se habría reunido hasta con Fito. Ya les voy a poner el otro reportaje. Esta es la respuesta de Jaime Estrada. Expresidente Andrés Pastrana, no sé si el presidente Petro le conteste o mi compañera Luisa González, el apellido tiene errores ortográficos, señor asambleísta, lo haga, pero por lo pronto lo hago yo. Lo que usted dice no solo es una falsedad enorme, sino una irresponsabilidad absoluta. No he tenido la oportunidad de conocer jamás al presidente de nuestro hermano país, Colombia. Decir eso sin ninguna base y prueba no solo confunde cualquier investigación, sino que politiza una tragedia sensible en Ecuador como es la inseguridad. Además, pone en riesgo la vida de quienes, tan irresponsablemente, usted nombra en su publicación. Le exijo respeto a Ecuador y a mi persona, porque a partir de este tuit estaban hablando, como les dije, que Petro se había reunido también supuestamente con Fito, un poco más y era la reunión del año. Y claro, Jaime le dice, tenga mucho cuidado porque sin prueba ni nada, como lo hace, sin prueba, es lanzar una pregunta, la cual la pregunta es una noticia en sí misma. La pregunta es una noticia en sí misma. Expresidente de Colombia, exmiembro del Partido Conservador, afirma que Petro se habría reunido con fulanito y fulanito y ya es una noticia en sí, sin ninguna prueba. Y claro, dice que pone en riesgo la vida de quienes irresponsablemente usted nombra en esta publicación, que es él mismo, Jaime Estrada, Luisa González y no sé qué otros. Hay otra respuesta por parte de Alejandro Vanegas que dice que las desafortunadas declaraciones del ministro del Interior de Ecuador, que tiene que ver con respecto a este tuit de John Reinberg, sobre las actividades privadas del presidente de Colombia que estuvo de visita en nuestro país en ocasión de la ceremonia del cambio de mando y luego se trasladó a la ciudad de Manta en uso de una agenda privada, produce una nueva crisis internacional en el gobierno de nuestro vecino del norte, país con el que mantenemos una estrecha relación en todo sentido y sobre todo que es el único que nos puede ayudar durante la etapa de estiaje. De esta forma no se puede manejar el gobierno ecuatoriano con una falta total de seriedad y respeto a las instituciones con voluntarismo y demagogia excesiva, llegando a insinuar que se vigiló las actividades privadas del mandatario colombiano porque no salió ni a comer. Esto es un ejemplo más del manejo irresponsable de instituciones de derecho internacional que merecen una aclaración oficial de la Cancillería ecuatoriana, porque el ministro andaba diciendo efectivamente de que el presidente Petro estaba en otro lado y que ni siquiera salió a comer, o sea que estaban vigilando al presidente Petro y demás. Bueno, aquí está el segundo reportaje y ya hay una respuesta de Petro al respecto. Pero por otro lado, la prensa y el gobierno de Ecuador especulan sobre la posibilidad de que cuando el presidente Petro se retiró para cumplir agenda privada en Ecuador, se habría reunido con alias Fito, quien fue capturado en la misma ciudad en la que él estuvo encerrado 3 días, sin que nada se conozca de lo que hizo allí ni con quién.
El 23 de mayo, Gustavo Petro viajó a Ecuador para asistir a la posesión de su homólogo Daniel Noboa. Lo que debía ser un acto diplomático terminó en dudas e inquietudes. Después del evento, el mandatario colombiano desapareció durante 2 días en Manta, la misma ciudad costera en la que un mes después fue capturado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, jefe de los choneros. Salió de la posesión directamente hacia Montecristi, hacia Manta, estuvo allá en la zona. Llegó a una casa de lujo, permaneció, si no me equivoco, fueron 2 días, nunca salió ni siquiera a comer, o sea, estuvo ahí encerrado. Medios ecuatorianos en su momento argumentaron que Petro pudo haberse reunido con Macías, hecho del que fue preguntado el ministro del Interior ecuatoriano John Reinberg en algunas entrevistas. Decir con quién se reunió no lo puedo decir, no tengo aquí el nombre de a quién se le alquiló, pero eso se hizo público, y con quién estuvo él adentro realmente no lo podría decir. Según otros medios ecuatorianos, la contrainteligencia de ese país les habría revelado que allí habría estado también alias Fito. Fuentes de contrainteligencia revelan que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presuntamente se reunió con Adolfo Fito Macías en Manta tras asistir a la posesión de Daniel Noboa. Tal como lo reveló Noticias 1 ayer, es que Macías Villamizar sí buscó contacto con el gobierno colombiano para que mediara en su negociación que adelantaba con el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg. En esta carta escrita de puño y letra de Fito, le solicitó a la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, que le sirviera de garante para su entrega y le expresó además que temía por su vida. Allegados a la mediación dicen que el 5 de junio Velasco envió la carta a la canciller Laura Sarabia y que ella delegó al vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien no logró avanzar en el tema. Hoy la embajadora dijo que no le ha llegado la carta y que no hizo nada con ella. No, a mí no me ha llegado ninguna carta, ningún trámite con esa carta en absoluto. En una de las conversaciones que Fito tuvo previo a su detención, a la cual tuvimos acceso, negó ser narcotraficante. Yo no soy ni como el Chapo, yo no soy narcotraficante, yo no ando con droga, yo no tengo carteles. Siendo Estados Unidos un reino muy grande, no creo que le deje lavar el cerebro por el presidente Noboa, que fue para allá, para que me pusieran a mí bajo el radar, que yo esto. O sea, eso es algo injusto, porque eso me lo dijo el mismo ministro. En la llamada, Macías insistió en el diálogo con el ministro Reinberg, el mismo que planteó en medios de comunicación dudas sobre las actividades de Petro en Manta. Y bueno, muchísimas cosas que analizar. Este reportaje es nuevo, porque el otro salió ayer y este reportaje es nuevo y se lo estoy colocando. Algunas cosas que analizar. Sobre todo, toda esta parte también de la prensa cuando dice Petro y Fito coincidieron en Manta. O sea, imagínate tú que yo, qué sé yo, mañana vaya a Colombia y diga Alondra coincidió en la ciudad del Capo. ¿Cómo se llama este? Entonces, no, sí, entonces Petro fue a Manta y justo el lugar donde estaba Fito y coincidieron. Pero, a ver, entonces están diciendo como ahora que saben que Fito estaba en Manta, ahora entonces están diciendo que justo Petro fue a Manta, la misma ciudad en donde estaba Fito. Y es como un poco ilógico también, un poco ilógico y como forzado metida la noticia. Pero lo que más también me genera duda es esta parte del ministro John Reinberg diciendo que sabía absolutamente todo de Petro. Salió de la posesión directamente hacia Montecristi, hacia Manta, estuvo allá en la zona, llegó a una casa de lujo, permaneció, si no me equivoco, fueron 2 días, nunca salió ni siquiera a comer, o sea, estuvo ahí encerrado. Medios ecuatorianos en su momento argumentaron que Petro pudo haberse reunido con Macías, hecho del que fue preguntado el ministro del Interior ecuatoriano John Reinberg en algunas entrevistas. Decir con quién se reunió no lo puedo decir, no tengo aquí el nombre de a quién se le alquiló, pero eso se hizo. Pablo Escobar, ese era el nombre que estaba buscando. Entonces, claro, primero que supo que no salió durante 2 días, estaban vigilando a Petro, estaban siguiendo sus movimientos. Que al decir que a quién le alquiló la casa no puedo decirlo, pero claro, estas intervenciones se prestan para lo siguiente. Público, y con quién estuvo él adentro. Según otros medios ecuatorianos, Medios ecuatorianos, y aquí hay un error que comete este medio. Medios ecuatorianos y ponen la data ese que es un pasquín del gobierno de Daniel Noboa, que dice que contrainteligencia indica que Petro se habría reunido con alias Fito en Manta. Y esto es muy fácil, señores, para todas las personas que están viendo y que no sepan cómo es que la prensa nos manipula. Es muy fácil para un periodista decir, yo tuve una fuente que me dijo que Daniel Noboa fue a España y fue a un burdel y estuvo con
entre ellos el presidente Pedro Sánchez y Macron de Francia. Yo tengo una fuente y me lo dice un medio, entonces imagínate. Entonces ahí está el problema, porque además citan a la data, que la data ya tenía todo esto trabajado. Porque señores, yo lo dije ayer en mi Twitter. Yo lo dije, a Daniel Noboa no le funcionó el negociado con Fito, no le funcionó, la narrativa es terrible, no le funcionó para nada. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Meter a Petro, meter a un tercer país. No duden que después vayan a invadir la embajada de Colombia. No lo duden, solo le digo que los colombianos que me estén viendo, el presidente ilegítimo de Ecuador, Daniel Noboa, es capaz de hacer lo que sea. Y además, el Lofer también, no quieren un presidente de izquierda, y menos en Colombia, para nada, y menos a Petro. Entonces quieren involucrar a Petro en toda esta gestión. Y viene la data, el medio dirigido por el femicida Giovanni López, el que mató a Sharon la hechicera, que está en la cárcel dirigiendo el canal, que recibe miles y miles de dólares por parte del gobierno, a decir que contrainteligencia indica que Petro se habría reunido con alias Fito. ¿Ustedes saben quién es de contrainteligencia? Han dado algunas declaraciones, porque el mismo ministro Reinberg no dio ninguna declaraciones de que se habría reunido con Fito. Claro, pero lo deja abierto. No sabemos con quién se reunió en Manta y no salió 2 días. Y si a Petro le dolía el estómago y tenía diarrea y no salió 2 días porque no podía salir porque estaba en el baño. Y si Petro no le dio la gana de salir porque quería descansar un poco. Y si Petro, lo que sea. Pero lo dejan abierto precisamente para que usted se coma el cuento de los pasquines de Noboa que dicen que Petro se habría reunido. Y miren cómo ponen la foto, ¿no? Aquí está. Se habría reunido la información aún en verificación. Si está en verificación, no la menciones, papá. Pero como ellos no son periodistas, es simplemente los troles de Daniel Noboa, tienen que generar la comidilla. Apunta a una reunión clandestina entre los líderes choneros y etcétera. Con esta supuesta carta, ya para ello es suficiente, porque supuestamente Fito habría escrito a la embajadora para que le ayude con las negociaciones. Entonces, todo está muy turbio, señores, y cuando todo está muy turbio, no hay como creerle a absolutamente nadie. Ni al medio que dice una cosa, ni evidentemente al gobierno que dice otra cosa. Lo que sí es evidente es que hubo una negociación. Según Anderson Boscan, que veía el video al final, dice: si hay una negociación, a Fito no lo van a extraditar. Si hay una negociación, dice Anderson Boscan, a Fito no lo van a extraditar. Si lo extraditan, dice Anderson, entonces ahí queda confirmado que no hay negociación. Yo no estoy segura de esa parte. Si lo extraditan también puede ser, yo no confío en este gobierno absolutamente para nada. Si lo extraditan también puede ser producto de una negociación, pero tiene lógica también ese pensamiento. Aquí la Cancillería de Colombia respondió ante todos estos elementos y dijo que en relación a la reciente captura en Ecuador de alias Fito, que celebramos por tratarse de un individuo señalado por delitos graves, nos permitimos informar lo siguiente. El pasado 9 de junio, a través de nuestra embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y de la señora viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, se recibió una supuesta comunicación atribuida al señor Fito en la que se solicitaba la intermediación del Estado colombiano como garante de una eventual entrega con el fin de evitar su extradición a los Estados Unidos. La carta está. No sabemos si es de Fito, pero la carta está. Frente a ello es importante precisar, la autenticidad de la carta no ha sido comprobada. Ninguna comunicación o solicitud oficial ha sido remitida a la Cancillería por canales diplomáticos o institucionales. La Cancillería de Colombia no ha realizado gestión alguna relacionada con el señor Fito, ni interna, ni ante autoridades ecuatorianas, ni ante ningún otro gobierno. Reitero con total claridad que la Cancillería no actúa como garante de narcotraficantes ni tiene competencia alguna para mediar con este tipo de situaciones. Quienes deciden en los procesos de extradición son las autoridades judiciales competentes. 4. La eventual extradición del señor Fito desde Ecuador a Estados Unidos es un proceso soberano interno del Estado ecuatoriano, en el cual Colombia no tiene participación ni influencia. La Cancillería de Colombia reitera su plena disposición a cooperar con los países de la región en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que tanto daño ha causado nuestras sociedades. De que hubo una carta enviada, hubo, que es esta carta de aquí. De que este papel llegó. Ahora, que no se pueda comprobar de quién es, de cómo la hizo y cómo, no se puede comprobar. Segundo, que la Cancillería no tiene nada que ver con un tipo de negociación. Y lo otro es que no actúa como garante para narcotraficantes, sabiendo que el tema importante de Colombia es el narcotráfico. Y esto dice la Cancillería. Y aquí está la respuesta de Petro, que responde al segundo reportaje que ustedes acabaron de ver hoy de Noticias 1. Esta especulación empresa ecuatoriana es otra leyenda más, pero hecha por otros.
Hoy me reuní con el presidente de Ecuador y tratamos sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en Putumayo y Sucumbíos. No tengo ni idea de quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche, por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha. Claro, él dice que esto es una especulación de la prensa ecuatoriana, que no es prensa, simplemente el pasquín del gobierno, pero también del ministro Reinberg, que lo lanzó por ahí. Entonces dice Petro que se está reuniendo con Noboa. No entiendo. Si en Ecuador te están haciendo toda una camada para decir que tú te reuniste con Fito, bueno, el presidente de Colombia se está reuniendo con un presidente, Daniel Noboa, ilegítimo también, aunque él lo haya reconocido, ilegítimo y de derecha. Pero digamos que están en conversaciones por el tema del delito en Putumayo y Sucumbíos, que es necesario. Porque está ahí en la frontera, ¿verdad? Claro, dice él que no conoce a Fito ni nada por el estilo y que esto es falsedades de la extrema derecha, cosa que yo también considero. Y eso lo puse ayer también en un tuit. Considero que son falsedades tanto del gobierno ecuatoriano, ojo, es del gobierno ecuatoriano también. No se exime al gobierno ecuatoriano, están ahí presentes, porque no les funcionó. No le funcionó. Le salió mal, muy mal el negociado con Fito. A nivel internacional quedó en ridículo por negociar con narcos. Porque quedó en ridículo con negociar con narcos. La misma Cancillería de Colombia dice, nosotros no negociamos ni somos garantes de ningún narcotraficante. Y Ecuador está negociando con narcos. Pero por llamaditas y todos. Y todos nos enteramos de esto. No solo porque uno de sus periodistas, Carlos Vera, lo afirmó y lo confirmó, sino por la incapacidad también de sostener la mentira, porque no han podido sostenerla. Ahora que ole la estrategia, vamos a involucrar a Petro, vamos a crear una cortina de humo, vamos a involucrar a Colombia. ¿Me entiendes? Para así puedes desviar la atención y tienes a la derecha colombiana también como aportando este tema y a los periodistas aportando cómplices a también el nuevo discurso del gobierno. Porque como no le salió bien, tiene que generar una cortina de humo y ahora dicen, ve, Petro se reunió con Fito sin ninguna prueba y un ministro hablando sin ninguna prueba y diciendo que estaban vigilando a Petro mientras estuvo en Manta. Y además un expresidente diciendo que se reunió con Luisa González y con quién más. Como si fuera un delito que el presidente Petro se reuniera con ex candidatos de la izquierda ecuatoriana. Ahora, recuerden que Petro vino a la posesión ilegítima de Noboa y salió diciendo que Glass era un preso y perseguido político. Y yo solo les digo, y esto lo puse en mi tuit, Noboa es frívolo, cobarde y vengativo. Y eso se la tenían guardadita. Es una cosa para manchar la imagen de Petro. Entonces, señores, no piensen que todo es así de la nada. No piensen que todo es, ay, de casualidad. No, coincidencias en Pascuales, decimos los ecuatorianos. Coincidencias en Pascuales, se la tenían guardadita y esto es una forma de deslegitimar y aprovechar lo que está pasando con Petro para generar una cortina de humo. Esto es el show de Fito. El show de Fito. Hasta ahora no sabemos ni dónde está Fito y por qué Estados Unidos no responde así de rápido para la extradición. Yo digo, como dice Anderson, si lo extraditan, qué bien, me parece genial. No resuelve absolutamente ningún tema de seguridad porque otros capos se han fugado y el gobierno lo ha permitido. Pero si lo extraditan, está bien. Digamos que vamos a ser ingenuos de pensar que no, que el gobierno no negoció con Fito. A estas alturas no podemos ser ni ingenuos, no podemos ser bobos y no podemos dejar que nos vean la cara de estúpidos. Porque sí hubo una negociación. Hay notas de voz, ahí están las llamadas, hay que comprobar y todo lo demás, de que Fito había afirmado que efectivamente estaba por reunirse con Reinberg, que hablaban, que se chateaban, que se conversaban cara a cara y que ese era parte del acuerdo. Y que el mismo Toa Inga estaba condicionando el traslado de la familia de Fito precisamente hasta lograr un acuerdo. Y ahí está. Entonces no fue inteligencia, no fue ley de solidaridad, fue el negociado del gobierno de Daniel Noboa con un narcotraficante, mientras dejaba salir a otros de las cárceles vestidos de militares. Señoras y señores, ese es el show de Daniel Noboa y no le está saliendo. No le está saliendo, la gente no lo está comiendo. La gente está viendo que está pagando con sangre, con dolor, está pagando un show de comedia, de tragicomedia, vaya, porque esto es una tragedia lo que está viviendo el Ecuador. Y ahora quieren involucrar al presidente Gustavo Petro de Colombia. Vamos a ver cuáles son las implicaciones, porque según Gustavo Petro está conversando con Daniel Noboa para algunas cuestiones y efectivamente, como decía Alejandro Vanegas, Colombia nos puede ayudar en la época de estiaje porque ya no sabemos qué va a pasar con respecto a los apagones, no hay cómo creerle a este gobierno. Entonces, señores, ese es más o menos el chismecito que les traigo con respecto al show de Fito, al show de Daniel Noboa y cómo
por todos los medios están tratando de que la gente se coma este cuento. Pero le salió el tiro por la culata. Y veamos si Fito habla en algún momento. Y ahí sí van a tener que empezar a temblar. ¿Verdad? En fin, ese fue el chismecito. Recuerde poner el like, por favor, compartir este en vivo y además apoyarnos en el botón de gracias. Nos puede apoyar en el botoncito de gracias. No sé si está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En el botón de gracias con cualquier cosita que usted desee. También nos puede aportar a través de el PayPal, Tupac1906. O también nos puede aportar en la cuenta del Banco de Pichincha que está ahí en pantalla. Lo más importante, señoras y señores, es que usted ponga like, que se suscriba, que sigamos creciendo en suscriptores, en membresías y en visualizaciones. Lo quiero un montón. Nos vemos en otros chismecitos por ahí. Chao.